La Bruja, película llena de muchas preguntas y teorías que hoy tendrán respuesta. ¿Quiénes son exactamente las brujas del bosque? ¿Qué pasó con Thomasin? Y más detalles ocultos y curiosidades de esta película que veremos en este video. Información cargada, comencemos. Lo primero es aclarar el estilo de esta película, que rompe con el esquema de terror de cine convencional de la actualidad, lleno de representaciones fantasiosas de lo paranormal, que muchas veces son tan fantasiosas que nos dificultan empatizar con el miedo. La Bruja se maneja con una estructura más similar a las películas clásicas del género, con un modelo como el planteado por Hitchcock. Like a nightmare, from one dreadful experience to another, but I had to smooth it out for our audience. But it had a tremendous air of reality to it, nevertheless. Several nightmares. La premisa se basa en la primera temporada de Brujas de Estados Unidos, ambientada 62 años antes de los infames juicios de brujas de Salem, en el Massachusetts colonial. Durante la caza de brujas en la América colonial, se creía ampliamente que una bruja no podía decir el Padre Nuestro completo, como un verificador de brujas. Por eso la familia se enoja tanto cuando Mercy y Jonas no pueden terminar su oración. Se creía que las brujas tenían una teta de bruja, una en especial que usaban para amamantar a sus familiares, les alimentaban con sangre. Se hace referencia a esto cuando Catherine amamanta al cuervo. La grasa corporal extraída de un no bautizado, generalmente varón, es un ingrediente del ungüento volador de las brujas, junto con hierbas venenosas como la belladona, la cicuta y el acónito. Posteriormente, la bruja frota ese ungüento volador sobre ella y su escoba para poder volar. En la película nos muestran la secuencia de la bruja preparando el ungüento con Sam, que por cierto lo raptó a una velocidad increíble. Era la bruja Spirit González, la bruja Usain Bolt. Cuando Thomasin levanta la cabeza justo cuando se acaba de dar cuenta que se llevaron a su hermano mágicamente, bueno, aparentemente mágicamente, la bruja deja un pequeño rastro, que es la típica señal de que alguien o algo se movió por el pasto o por la maleza. Son detalles, detallitos. ¿Dónde está el diablo? Y por si se preguntaban exactamente qué pasó con los gemelos al final de la película, ya que se ven los cuerpos de las ovejas y se ve Thomasin, pero no los niños, por ningún lado. En la escena final, cuando vemos a Thomasin acercarse a la hoguera en el aquelarre, los gemelos Mercy y Jonas, odiados por muchos y queridos por quién sabe quién, fueron el ungüento suficiente para las brujas que vemos volando. Esta escena claramente se inspira en el famoso cuadro de Goya, El aquelarre. Incluso mantiene al macho cabrío en su composición. Black Phillip le pregunta a Thomasin: ¿te gustaría el sabor de la mantequilla? En los siglos XV y XVI, la Iglesia Católica declaró que comer mantequilla era un pecado mayor que la mentira, la blasfemia y la impureza, hasta que el líder de la Reforma Protestante, Martín Lutero, criticó este edicto, que a menudo, como raro, afectaba principalmente a las personas de bajos recursos. Una de las escenas más icónicas de la película es la de la madre de la familia amamantando al cuervo, mientras experimenta una especie de trance, donde ve a los hijos que ha perdido, Caleb y Sam. Es una escena con gran carga simbólica. El cuervo también es representado en las primeras secuencias de la película, específicamente donde la bruja rapta a Sam para el ritual. Al final de esto la vemos alejándose hacia la luna, mientras se convierte en un cuervo. También Caleb lo anuncia desde su trance. Además, la madre tiene un trapo rojo, que es una tonalidad que destaca en especial en los tonos fríos y tenues de esta película. Es así como en La Bruja se representa la estética del horror. Este plano en sí mismo es un cuadro, con un estilo barroco en su forma, aunque en estas influencias profundizaremos más adelante en el video. Esta escena, además, es la primera vez que escuchamos a Satán. Podrás comprobar que la voz que le habla aquí a la madre es la misma de Satán al final de la película. El director Robert Eggers dijo en una entrevista que el actor animal que mejor se portaba era la liebre, que también era fácil trabajar con el cuervo y el caballo, pero según se informa, la cabra, a.k.a. Black Phillip, era muy difícil de entrenar, indomable. Una de las escenas en que Black Phillip se abalanza y lucha con el padre no estaba planeada tal cual, se había planeado con mucho más control, simplemente pasó y se quedó, lo cual era conveniente para la escena que ya se había planteado en el guión, donde Black Phillip acababa con el padre de la familia. El caso es que se planearon muchas más escenas que involucraran a la cabra, pero definitivamente no estaba tan bien entrenada como se planeó, así que las ideas tuvieron que ser descartadas. El nombre de la cabra que interpreta a Black Phillip en la vida real es Charlie. El término aquelarre se difundió popularmente en la quema de brujas de Zugarramurdi durante la Inquisición española, aproximadamente en el año 1610, apenas unos años antes de los acontecimientos en Salem. En la sentencia española, algunas mujeres vascas fueron declaradas culpables de brujería y de participar en rituales satánicos. Por cierto, hay una película muy divertida
divertida de Alex de la Iglesia que se llama Las brujas de Zugarramurdi. Véanla y juzguenlo ustedes mismos. Otra mención honorífica sobre esta temática es la película Aquelarre. El lenguaje que utilizan las brujas en esta película es principalmente enoquiano, el mismo idioma utilizado en Hereditary para las invocaciones de Paimon. En el video de Hereditary explico más de este idioma, pero básicamente es una lengua hallada en los registros ocultos de John Dee y su compañero Edward Kelly en el siglo XVI. En la escena del Aquelarre, las brujas están usando la 11ª llave enoquiana para anunciar la llegada de los muertos y en la búsqueda de un sustento más allá de la tumba. Thomasin era la presa perfecta para Satanás, en una familia no muy sólida, además alejada del rebaño, exiliada con su familia. Así que toda la trama de la película va del diablo moviendo fichas para conseguir a Thomasin. Satanás conocía una de las grandes ilusiones de la joven, la vida en Inglaterra y las comodidades que la acompañaban allí. Al final, ella se ve obligada a ceder ante la tentación del mal, porque definitivamente ya no podía volver a la Commonwealth, no sin su familia y sin ser acusada de brujería al mismo tiempo. El esquema de color de esta película está diseñado para transmitir tristeza o decadencia. Es un escenario estéril y ausente de vida. También la fotografía en La Bruja rinde un homenaje vistiendo de color y vida al horror, a lo macabro, como el plano del Aquelarre o cuando Black Phillip se manifiesta, entre muchos otros. Son cálidos y coloridos, conservando su atmósfera oscura. Por eso el manto rojo de La Bruja, en su forma cuando seduce a Caleb perdido en el bosque. Pero la cúspide de la ejecución de este concepto está en Thomasin, quien al principio se muestra como la más pura realmente de la familia. Ella es la única que se confiesa, hasta que su padre lo hace al final, ya con la tragedia hasta el cuello, que por cierto, él era el más pecador de toda la película. Pecador de pecadores era el señor. La madre experimenta envidia por su hija hasta cierto punto, entre otros pecados que debaten las personas que son más creyentes de alguna manera. Y del pequeño loquillo Caleb ni hablar, que por lo menos en 3 ocasiones el muy zángano caradura se queda viéndole el escote a la hermana. Pero bueno, volviendo al punto, Thomasin es la más pura de las puras al principio. Aún así, la pobre fue rechazada por su padre y su familia que había sido rechazada por su comunidad y hasta por Dios prácticamente. Pero en cambio, el diablo, muy astuto, para obtener su alma, le ofrece vestidos y mantequilla sin esfuerzo. En este plano, Thomasin tiene el cabello recogido, la ropa es muy blanca y muy limpia, e incluso su expresión es fría y estéril como su entorno, contrastado con un plano al final de la película, cuando la chica perdió todo por los actos de la bruja y de Satán. Thomasin, ahora libre de la represión de su familia y del yugo de sus creencias, está con el pelo suelto, llena de sangre, y la iluminación es muy cálida aún estando en la penumbra, haciendo el cierre perfecto para la evolución tan drástica del personaje de Thomasin. Es allí donde escuchamos por primera vez en la cinta al Chiras, al diablo, al maligno, al caído, a Belcebú de los Belcebús, a Satán, a Satanás. Muchos de los planos e iluminación de esta película están inspirados en la obra de Rembrandt y Goya, especialmente en su etapa oscura, además de la clara influencia expresionista de Eggers. Muy sutil en La Bruja porque se hizo en su mayoría con iluminación natural, esta influencia se vería más clara en su película posterior El Faro, y seguramente será mucho más evidente en su remake de Nosferatu de 1922, una obra maestra del expresionismo alemán. El remake de Nosferatu saldrá en diciembre de este año, 2024, como ya mencioné, a cargo del mismo director de La Bruja, quien se consagraría como una especie de neoexpresionista. La espeluznante escena en la que Caleb es atraído a la cabaña en el bosque por la joven bruja, que de joven no tiene un solo pelo, bueno, una cana, porque ya conocemos su verdadero aspecto. Es muy similar a la escena icónica de la habitación 237 en El Resplandor de Stanley Kubrick, donde Jack Torrance se encuentra con una mujer desnuda que se transforma en una anciana con aspecto desastroso. El efecto de sonido de canto, que parece un coro femenino aullando siniestramente de fondo, usado en escenas como esta o esta, es muy similar al sonido que usa Stanley Kubrick varias veces en 2001, Odisea en el espacio. Así que es bastante evidente la influencia de Kubrick en Robert Eggers, especialmente en La Bruja. Es un muy bonito homenaje, teniendo en cuenta que lastimosamente, pero muy lastimosamente, nunca pudimos tener realmente una película de terror del maestro Stanley Kubrick. La ambientación musical de La Bruja es la compañía perfecta para su trama, tan buena que podría narrar la historia por sí sola. Verán, al inicio de la película, cuando destierran a la familia de la comunidad, es
Es el último momento donde oiremos instrumentos de cuerda durante la película. En adelante solo serán una amalgama de gritos y tambores rituales, sonidos estridentes, acompañados de un coro de alaridos, que al final nos revelarían que en realidad se trata de los cantos rituales de las brujas. Incluso la música marca la transición de la salida de la civilización de la familia, partiendo hacia el bosque desconocido, uno muy retorcido para su mala suerte. Si nos fijamos en la secuencia de la familia alejándose del poblado, los instrumentos de la banda sonora, que hasta el momento era muy melancólica pero tradicional, se van corrompiendo a medida que la familia se adentra en el bosque. Hasta el punto de llegar a los sonidos tan característicos que acompañan el horror en esta película. El director Robert Eggers diseñó la película para ser interpretada de dos maneras. Él mismo afirmó que corresponde al espectador decidir cuáles son esas interpretaciones. Las teorías más aceptadas que encontré en línea y que más se repiten son: una, está basada completamente en la perspectiva de Thomasin y la historia contada desde su punto de vista, sobrenatural con ese final liberador. Pero la otra manera se basa en que la película es un cuento de terror popular de Nueva Inglaterra, y eso es exactamente lo que nos muestra: una historia inventada contada desde la perspectiva de la comunidad religiosa que la familia deja atrás al principio de la película, y no desde la perspectiva de Thomasin. Alguien, quizá un cazador u otro comerciante, descubrió el asentamiento familiar, tal y como quedaría al final de la película, con una tumba muy pequeña, los cadáveres de William y Catherine, los padres de la familia, y el resto de los niños desaparecidos. Luego, las noticias llegarían al asentamiento principal. Según esta teoría, las muertes de la familia, más allá que por algún factor paranormal, pueden ser consecuencias del aislamiento de la misma, desde un ataque de los nativos hasta una intoxicación lenta causada por un cultivo de cornezuelos. El cornezuelo o ergot es un hongo parasítico del género Claviceps, que consta de más de 50 especies. Todas ellas pueden afectar a una gran variedad de cereales y hierbas, que generan alucinaciones, posiblemente produciendo un ataque de histeria colectiva en la familia. Explican que es altamente probable que Thomasin y los gemelos hayan muerto por exposición a la intemperie en el bosque, desorientados y confundidos por el envenenamiento de cornezuelo, por consecuencia de alimentarse de su cosecha de mala calidad. Una de las cosas que más le reprochaba a Catherine, a William, el padre de la familia. En esa interpretación también se justifica la creación de la historia de la bruja para reforzar la lealtad a la fe y a la comunidad por medio del miedo. Y hasta el último instante es algo muy ambiguo, porque aunque la escena de Thomasin volando es una representación clara de la liberación y el empoderamiento, asimismo, a medida que asciende, la figura de Thomasin se deforma más y más en la sombra, terminando en un pedazo de carne flotante con los rasgos opacados por la iluminación. Este fue el debut cinematográfico de la actriz con origen argentino Anya Taylor-Joy en un papel acreditado. También fue el debut cinematográfico de Robert Eggers como director. Él solo había hecho algunos cortometrajes, uno de ellos la adaptación de Corazón delator de Edgar Allan Poe y el otro una adaptación de Hansel y Gretel. El título original de la película es The Witch, o sea, la bruja. Se escribiría correctamente con W, pero en el póster de la película se hace con dos V's pegadas. Esto porque en la época donde se ambienta la película no existía la letra W. Stephen King, conocido como un maestro del terror, ha declarado que estaba aterrorizado por esta película. Eso es un buen indicador. Y eso es todo por este video, muchas gracias por ver y en especial por llegar hasta aquí. No olvides compartir el video y comentarlo para apoyar el canal. Y si el video te gustó, deja tu me gusta como una señal. Gracias por el apoyo que le están dando al canal, de verdad. Yo soy Mateo y te veo en el próximo video. No olvides ver Hereditary con el brillo bien alto. Hereditary es una de las películas que más me ha sorprendido en cuanto a su calidad de terror y la cantidad de subtexto y detalles ocultos que suman a la trama, haciéndola cada vez más aterradora y revelando una historia mucho más compleja de lo que aparenta en un primer vistazo. Así que... Información cargada, comencemos. Empecemos con Ellen Lee, quien además de ser la abuela de la familia, también es la reina del culto a Paimon, investigando